Antes de pensar, quisiera leer las reglas para esta ponencia. Como punto número 1, se mantendrá un trato cordial siempre entre los participantes y los expositores. Serán silenciados los micrófonos inmediatamente al iniciar la reunión. Las cámaras serán apagadas. Todas las preguntas deberán formularse en el chat en letra mayúscula. Los comentarios serán incluidos en el chat en letra minúscula. Las preguntas serán resueltas después de la exposición de cada ponente. Se darán respuesta a las preguntas acorde a la presentación del expositor y del tema abordado. No se permite el vocabulario soez o inadecuado para la realización de preguntas o comentarios. Y al finalizar, llenar el link de asistencia. Bueno, ahora para empezar, pues quisiera leerles un poco sobre la experiencia de nuestra ponente, que es Nadia Moreira. Ella realizó sus estudios en la Universidad Rafael Andívar, tiene una licenciatura en acuicultura, tiene una maestría en salud pública, epidemiológica y gerencia, y más de 9 años de experiencia en temas relacionados con la importancia de salud animal en animales acuáticos en el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones. Tiene 6 meses en la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Experiencia en temas relacionados con la realización de inspecciones a unidades de producción de animales acuáticos, de comercio y de salud pública en zoonosis. También realiza e implementa programas nacional de sanidad en Guatemala. El punto focal de animales acuáticos para Guatemala ante la Organización Internacional de Sanidad Animal de la OIE. Participación en la agrocadena de la tilapia por el tema de trazabilidad de animales acuáticos. Conferencia en varios talleres sobre buenas prácticas acuícolas y trazabilidad. Panelista en la Organización Mundial del Comercio para el STDF con el fin de exponer la experiencia de Guatemala en el tema de medidas sanitarias para el camarón. Revisión de la propuesta de ley de sanidad animal. Representante en la Mesa Técnica de Condrictos de Guatemala. Miembro fundador de la Red RAM de Guatemala y la asistencia a varios cursos de patología de camarón, transporte de muestras y trazabilidad. Bueno, sin más preámbulo, pues le dejo la palabra a Nadia Moreira y pues espero disfruten la ponencia. Muchísimas gracias, Diego, te lo agradezco mucho. Pues yo les quiero dar la bienvenida a todos. Yo he sido su reguladora en estos últimos meses, que han sido de septiembre hasta estos días. Quiero presentarme, soy licenciada en acuacultura y pues el día de hoy yo les voy a dar acerca de la historia del bienestar animal, pero principalmente en animales acuáticos, pero sobre todo les quiero dar la bienvenida a todos a su casa, que esta es la Casa de Bienestar Animal, que gracias a que tenemos estos métodos teletemáticos podemos estar el día de hoy desde nuestras casas pudiendo observar las ponencias que tenemos y pues le damos la bienvenida al mes más lindo del año que es diciembre y tengo la oportunidad pues casi de ser la penúltima en dar la charla y pues solo quisiera que me den un segundo para poderles compartir mi presentación y poder comenzar. Así me avisan cuando ya, Pame, por favor, o Diego, si se ve ya la pantalla. Sí, se mira la pantalla. Ya se ve. Muy bien, muchísimas gracias. Solo me dicen si se ve completa dentro de un ratito. ¿Ya? Sí. Ok, como yo les decía, pues yo tengo una maestría en salud pública, epidemiología y también en parte de gerencia en salud pública. Soy licenciada en acuacultura y pues hoy les voy a hablar acerca de un poquito de la historia del bienestar animal, principalmente en los animales acuáticos. Estas jornadas virtuales ha sido de gran importancia para nosotros y principalmente para mí, que es un tema nuevo. He visto acerca de animales, he visto animales como perros, gatos, animales que son salvajes y pues principalmente fauna silvestre. Y voy a apagar un poquito mi cámara para evitar que haya algún tipo de interferencia con el internet. Muy bien, ahora les voy a empezar a hablar acerca del bienestar animal.
Bueno, primero que nada tenemos que es un animal, pero para conocer qué es un animal tenemos que saber cómo es un animal acuático. Primero, ¿qué es un animal? Un animal viene del latín, que la palabra del latín animal significa alis, que es un ser dotado de respiración o soplo vital. Esto quiere decir que es un animal con ánima. Sin embargo, ahora venimos y decimos que es un animal acuático. Un animal acuático viene del latín aquaticus, que significa relativo al agua, y sus componentes léxicos son aqua, que viene de agua, y del sufijo tico, que es relativo a. Esto quiere decir que es relativo al agua. Por ende, conocemos que los animales acuáticos son animales que crecen, se crían, particularmente en aguas dulces, saladas, en estanques, o ya bien en ríos y lagos. Eso es principalmente lo que es un animal acuático. Luego tenemos, pero sin embargo nosotros tenemos que diversidad de animales, ¿verdad? Ustedes saben que los animales acuáticos pues es un mundo diferente a los animales terrestres. Y dentro de los animales acuáticos tenemos los peces vertebrados, que es una inmensidad. Nunca los pudimos clasificar en la ley de sanidad animal debido a que son demasiados. Pero sin embargo tenemos a los osteictios, que es el atún y el mero, los condrictios, que son los tiburones, los ignatos, perdón, que son las lampreas. Aquí tenemos los reptiles. Los reptiles son, como ustedes saben, animales terrestres, pero también están las tortugas marinas. Y entonces las tortugas marinas entran también entre los animales acuáticos. También tenemos una especie que está clasificada como un ave, pero tiene adaptación tanto en el medio acuático como en el medio terrestre, y estos son los pingüinos. También tenemos los mamíferos, que están los cetáceos, los pinípedos, que son los leones marinos, los sirenios, que son los manatíes, y estos son los vertebrados. Aparte tenemos los animales acuáticos invertebrados, que están los nidarios, que tenemos las anémonas y las medusas. También tenemos los equinodermos, que son las estrellas de mar, los poríferos, que son las esponjas. También tenemos los que son los gusanos marinos, los rotíferos, los crustáceos, que entre los crustáceos tenemos los camarones y las langostas, y también tenemos los moluscos. Entre los moluscos tenemos los cefalópodos, los pulpos, los gasterópodos, que son los caracoles, y los bivalvos, que todos los conocemos, que son las conchas. Ahora bien, ya que conocimos cuáles son las especies, como ustedes ven, es un mundo muy diferente a lo que hemos visto en las últimas charlas, que son animales terrestres. Pero ahora yo les quiero dar a entender qué es la acuacultura. Ya hablamos de que es un animal acuático, y por ende, ¿qué es la acuacultura? Según la FAO y la Comisión Europea, definen que la acuacultura es el cultivo de organismos acuáticos, donde se incluyen los peces, los moluscos y los crustáceos, pero aquí también entran las plantas, los cuales interviene el hombre en el proceso. O sea, nosotros somos los que vamos a intervenir en la producción de estos animales y de estas plantas. También implica la cría y el manejo de los recursos acuáticos en un medio restringido. Aparte de esto, quiero contarles que la acuacultura sí tiene derecho de propiedad, o sea que el que produce acuacultura es dueño de la producción, mientras que la pesca es donde ustedes van a ir a buscar en el medio los animales que estén disponibles. Y ustedes no son dueños de los mares, no son dueños de los ríos, y esa es la diferencia que hay en la acuacultura. Pero para no irnos un poquito del tema de lo que estamos hablando, y como nuestro tema principal es la historia de la acuacultura, yo les quiero hablar primero que nada desde cuándo comienza la acuacultura. Bueno, quiero contarles que la acuacultura comenzó hace aproximadamente 400 años antes de Cristo, y se cree que fue en China. Sin embargo, se tienen datos que también en Egipto, hace 3.500 años, también se comenzó la acuacultura. Sin embargo, hay una riña, quién fue primero, si fue Egipto o fue China, ya que según estudios que han realizado, se cree que posiblemente estos se vinieron dando desde Egipto, no tanto desde China. Pero ahí todavía está el impasse, que no se sabe quién de los dos fue primero. Pero quiero contarles que hubo un político chino que se llama Fan Li, que se convirtió en el primer acuacultor, ya que él en el año de 1475 escribe el primer tratado sobre el cultivo de carpa. Y luego ya comienzan las dinastías,
que quiero contarles acerca de que han tenido la evolución de las dinastías en China. La dinastía Tang, ellos ampliaron el rango de las especies a cultivar cuando no tenían muchos cultivos. Luego en la dinastía Song ya empezaron a transportar exitosamente alevines silvestres desde los ríos para poderlos trasladar a unidades de producción que estuvieran más lejos. Luego tenemos en la dinastía Han que ya se empezó el cultivo del ostión y los policultivos. Esto quiere decir que ya se encontró el cultivo de peces con arroz, principalmente fue con la carpa. Luego tenemos la dinastía Ming, que ya tienen cultivos de peces de agua dulce, pero ellos también ya comenzaron a tener métodos y metodologías para el control de enfermedades. Luego también tenemos que se tiene una práctica del cultivo para los antiguos romanos. Permítanme un segundo. Luego tenemos que los romanos y los griegos fueron los primeros en realizar viveros para peces y moluscos. Fíjense que yo les puse aquí a Sergio Orata. Sergio Orata, según lo que dice la historia, él era un constructor, un ingeniero romano que se dedicaba a hacer como piscinas, jacuzzis en esa época, ya que eran muy ostentosos en esa época. Sin embargo, él se dio cuenta que vendiendo ostras le iba mejor que haciendo construcciones. Entonces, él fue el primero en crear, sería como unidades de producción para cultivo de ostras. ¿Por qué? Porque eran mejor pagados. Y él fue uno de los primeros a los cuales se le adjudica que fue el primero en construir los viveros de ostras en la antigua Roma. Luego tenemos aquí tenemos a Lucianus Murera en Roma. Él fue una persona que se dedicó toda su vida al servicio del rey o el servicio de la monarquía romana, y él lo que tenía era que después, cuando ya lo retiraron a sus aposentos, él se dedicó a construir edificaciones que eran derroche de belleza, derroche de escultura, y una de esas es la foto que tenemos abajo. Él se le adjudica que fue el primero en poner criaderos de acuacultura. Él creó cascadas, tenía diversidad de peces, y esto también fue porque era uno de los principales productores en esa época. En el año de 1258, el rey de Castilla y de León, que era una ciudad en España, que también fue llamado el Sabio, él reglamentó la protección de animales inmaduros. O sea, esto quería decir que no podía cualquiera ir al medio natural y sacar alevines o crías pequeñas para poder reproducir. Luego tenemos que en el siglo XIX se consigue, en el siglo XIV, gracias a los resultados del monje francés Don Pichon, se produjo la reproducción artificial de trucha. O sea, ellos dieron cómo poder reproducir la trucha, pero no fue hasta el siglo XIX, donde se consigue ya la reproducción como tal en cautividad de la trucha. En los años de 1950 y 1960 en China se incrementa el cultivo de peces de agua dulce y agua salada, y se da el inicio de la explotación de crustáceos, principalmente el camarón. En los años de 1970 a 1980 se inicia el cultivo de mejillones en el mundo, y desde esta fecha para acá ha venido evolucionando. Y pues yo le puedo decir que la acuacultura en esta época, pues ya tenemos invernaderos, tenemos más cultivos, tenemos cultivos en el mar, tenemos cultivos en ríos, tenemos cultivos en lagos. Entonces hemos podido avanzar en el tema de la acuacultura. Sigamos. Ahora bien, ya que estamos hablando hablamos de la historia de la acuacultura en el mundo, pero ¿cómo estamos en la historia de la acuacultura en Guatemala? Bueno, la acuacultura en Guatemala, según los datos que tiene el Ministerio de Agricultura, comienza en 1954, gracias al programa de piscicultura rural, el cual se fomentó gracias a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, con la asistencia del técnico del Dr. Shun Yen Lee.
En el año de 1956 se inicia la construcción de la estación piscícola que está en Bárcenas, Villanueva. Sin embargo, el auge de la acuacultura dio sus inicios en Guatemala desde 1970 y este fue con los programas de fomento piscícolas que fueron impulsados por el gobierno guatemalteco con el apoyo principalmente de Estados Unidos y Japón. Y para los que son acuacultores y saben que en el año de 1970 comenzó el cultivo de camarón en Guatemala, que desde el día de hoy pues se puede decir que es uno de los más exitosos de nuestro país y es el segundo ítem de exportación a nivel de Guatemala que sale para el mundo. Ahora bien, ¿por qué es la importancia de la acuacultura? Primero, porque ofrecemos a la población proteína de alta calidad. Segundo, la contribución a la formación del ingreso de creación de empleos en las áreas rurales. También se da la disminución en la captura de animales acuáticos y la pesca deportiva y se da un aprovechamiento mejor a los recursos que se tienen en el medio. Pero ahora bien, hemos venido escuchando durante las últimas reuniones que decimos que la OIE, que somos parte miembro de la OIE, que la OIE es parte fundamental de Guatemala, que Guatemala ha firmado convenios con la OIE. Sin embargo, todavía creo que hasta el día de hoy nadie nos ha explicado por qué somos miembros de la OIE y qué tiene que ver la OIE, y por eso les voy a mostrar este video. El manual y el Código Sanitario para Animales Acuáticos reúnen las normas internacionales de la OIE. Su objetivo es mejorar el bienestar y la sanidad de los animales acuáticos y de los peces de cultivo. La implementación de estas normas garantiza también el comercio internacional seguro de animales acuáticos y de sus productos derivados. El Código Acuático define los sistemas y las medidas generales que deben implementarse para la detección temprana, la notificación y el control de los patógenos en los animales acuáticos y en sus productos derivados y evitar así su propagación transfronteriza. Los principales temas incluyen calidad de los servicios de sanidad de los animales acuáticos, prevención, vigilancia y control de las enfermedades, notificación de las enfermedades, análisis del riesgo asociado a las importaciones, certificación veterinaria internacional, procedimientos y medidas comerciales. Uso prudente de agentes antimicrobianos y bienestar de los peces de cultivo. El Código Acuático también incluye capítulos sobre enfermedades específicas destinados a evitar la introducción de patógenos en los países importadores. Se tiene en cuenta la naturaleza de la mercancía comercializada y las medidas de reducción del riesgo aplicables, así como el estatus sanitario de los animales acuáticos del compartimento, zona o país exportador. Estas enfermedades de interés mundial se actualizan con regularidad y conforman la lista de enfermedades de los animales acuáticos de la OIE. El manual acuático complementa al Código Acuático. Dividido en 3 partes, en el manual figuran recomendaciones aceptadas internacionalmente para apoyar la capacidad de realizar pruebas de laboratorio eficaces y métodos específicos para el diagnóstico de enfermedades. Estas normas aparecen clasificadas por enfermedad. También muestra la red de laboratorios de referencia de la OIE que ofrecen servicios de diagnóstico a los distintos países y los centros colaboradores designados por la OIE como centros de excelencia. Las normas internacionales de la OIE, incluidas en los manuales y códigos terrestre y acuático, las adoptan todos los países miembros de la OIE y se actualizan de forma regular. Mediante su incorporación en la legislación nacional, los
los países miembros pueden mejorar el rendimiento de sus sistemas de sanidad animal, cumplir sus obligaciones con la OMC y garantizar el comercio seguro de animales acuáticos y de sus productos derivados. OIE, proteger a los animales, preservar nuestro futuro. Bueno, ahora que ya conocimos cuál es la importancia de la OIE, cuál es la función que tiene la OIE para nosotros como Guatemala, porque somos parte miembro de la OIE, ahora les quiero hablar acerca de un poco de cómo comienza la historia del bienestar animal. Bueno, primero, como estamos hablando de nuestra historia acerca del bienestar animal, quiero contarles que el hombre desde siempre, y lo hemos visto que ha pasado en todas las charlas, ya sea con los perros, con los gatos, que hemos tenido la necesidad de poder hacer la base de la domesticación, pero parte de eso también es que podamos alimentarnos de los animales. Y lo vimos también en los cerdos, en los pollos, en el ganado, y esto se ha visto durante todos los años que parte del bienestar animal es la necesidad de alimentarse de animales sanos y por ende evitar que estos se mueran antes de que nosotros no los podamos consumir. Sin embargo, como ustedes han visto, pues desde los antepasados, pues la base de nuestro bienestar animal ha sido la domesticación. Si nosotros no hubiéramos podido domesticar a los animales, nunca hubiéramos podido tener ese alcance y esa cercanía que hemos tenido con los animales hasta el momento. Pero ¿quién fue el primero y el primer precursor? Pues se cree que fue San Francisco de Asís, ya que él decía que nuestro lugar en la tierra, ya que el bienestar de nosotros está integrado al bienestar de todos los animales y del medio ambiente. Él siempre promulgó de que el bienestar animal era principal y que el respeto por los animales y por el medio ambiente era primordial. Pero en 1822, el parlamentario británico Richard Martin llevó un proyecto de ley que ofrecía la protección de la crueldad en los bovinos, los caballos y las ovejas. Luego, en 1824, la primera organización de bienestar animal, que se llamaba la Sociedad para la Prevención, permítanme un segundo, para la prevención y la crueldad animal, tuvo su primer logro, que era la prohibición de las peleas de gallos, seguida por las luchas de los perros contra los toros y los osos. Y por último, en 1840, la reina Victoria, luego de ver esto, le dio su aprobación y entonces se convirtió a ser la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad Animal. Y luego tenemos... Sin embargo, hasta el día de hoy, en los años 60, fue donde se dio el boom del bienestar animal. Y esto se dio gracias a un libro que se llamó Máquinas Animales, que fue escrito por Harrison en 1964. Y esto fue gracias a que el Reino Unido le encargó hacer una investigación sobre bienestar animal en la cría intensiva, y gracias a esta investigación y a raíz de esto se creó en 1967 el Comité Asesor de Bienestar Animal, pero en 1979 ya se crea el Consejo de Bienestar Animal, y gracias a que se dio este revolú en este libro que escribió Harrison y todo lo que presentó, es donde ya se crean las 5 libertades para los animales, que yo creo que a todo el mundo los conocemos. Los hemos venido escuchando desde creo que las primeras charlas que hemos tenido. Pero sin embargo, el bienestar animal es el estado que un estado que puede ser medible en un momento determinado, y como ya lo decía la licenciada Vanessa en la ponencia anterior, todo tiene que ver, que todo está ligado con el actuar humano. Siempre nosotros vamos a ser los que determinamos el bienestar animal. ¿Por qué? Porque nosotros controlamos el entorno donde van a estar los animales. Ahora bien, ¿por qué decimos que el bienestar animal aborda varios puntos de vista? Como hemos visto en las pláticas anteriores, tenemos que aborda el tema científico, que fue el que habló la licenciada Vanessa en la ponencia anterior. Hablamos también de la parte ética, que también lo habló la licenciada Vanessa, que lo principal es no causar más sufrimiento del que no es necesario para un animal. También hablamos de la parte económica, cuando tenemos una producción, que ya se habló también
en la parte de bovinos, en la parte de cerdos, en la parte de aves, que si nosotros tratamos con bienestar animal, los animales, vamos a tener animales sanos, por ende posiblemente no sea mejor pagado, que casi siempre es así, y vamos a tener menos enfermedades, por ende el bienestar animal nos va a ayudar a tener mejor economía. Y por último es la parte política, ya que nada puede haber sin que se genere legislación para bienestar animal. Pero bueno, ya hablamos de bienestar animal en general. Ahora bien, ¿qué es el qué es el bienestar animal en peces? Aquí es donde entramos al enigma. Cuando estamos hablando de animales terrestres, sabemos que los animales terrestres pues tienen hacen algún sonido, hacen algún movimiento, tienen alguna ¿cómo se le podría decir? Alguna mueca, algo en la cara, algo facial que se les pueda ver. Sin embargo, para los animales acuáticos no es así. Y es ahí donde entramos a la polémica de los animales acuáticos. Sin embargo, a estudios recientes han dicho que la percepción del dolor y el miedo en los peces han demostrado que estos comparten características importantes muy similares a los animales de 4 patas. O sea que ellos no sienten igual que un chimpancé, no sienten igual que uno, pero sin embargo sienten dolor. Y es ahí donde nos hace la reflexión y nos dice, si los seres humanos sienten emociones y pueden sufrir, también pueden hacerlo otros animales, pero no de forma necesariamente idéntica. Es posible que el dolor que experimenta un pez o una langosta sea diferente a un perro. Y es ahí donde nosotros tenemos que comprender, y ahí donde viene lo diferente de un animal terrestre con un animal acuático. Sin embargo, sí se saben, según estudios, que hay animales muy inteligentes, como ustedes lo han visto, que han sido los cefalópodos o los pulpos, donde se han visto que sí tienen reacciones. También hay camarones que tienen reacciones. Hicieron un estudio donde le pusieron a las antenitas de un camarón, les pusieron vinagre y se daban cuenta que a los que no le habían puesto, no tenían el mismo comportamiento que los que así le habían puesto. Entonces, quiere decir que sí experimentan dolor, sí experimentan miedo. También se ha visto que los peces, cuando sienten dolor, no van al mismo lugar. Cuando tienen algún sufrimiento, no van al mismo lugar. O sea que sí tienen algún tipo de reacción al dolor o al sufrimiento. Sin embargo, no es el mismo que tienen los animales terrestres. Por ende, aquí tenemos que los peces poseen estructuras especializadas que estas les sirven para responder a los cambios de su actividad, y estas responden a estímulos mecánicos, térmicos o electromagnéticos, y estas estructuras se le denominan receptores, y entre los receptores tenemos mecanorreceptores, fotorreceptores, termorreceptores y quimiorreceptores, que la mayoría de los peces lo tienen. Sin embargo, la FAO, como indica en el 2012, la caída de la pesquería y el incremento de la producción recae en la responsabilidad del humano para producir y promover alimentos de calidad, saludables, pero sobre todo bajo los criterios de la reducción del dolor y el sufrimiento. Y aquí es donde, creo que es donde entra la parte más importante del productor y del acuacultor, que es tener animales en producción donde se les dé el menor sufrimiento o el menor dolor que se tenga. Pero ahora bien, nos hacemos las grandes preguntas, y estas preguntas se las dejo a ustedes para que ustedes las puedan contestar desde su casa. Y primero es, ¿los animales acuáticos son conscientes? Esta pregunta viene a que ser sintiente no es lo mismo que ser consciente. ¿Podemos conocer el bien o el malestar de los animales acuáticos? ¿Sabemos si están bien? ¿Sabemos si están mal? La otra pregunta que les hago es, ¿brindamos a los animales acuáticos lo que desean? ¿Estamos seguros que es lo que ellos necesitan? ¿Estamos seguros que estamos dándole lo que ellos desean? Y la pregunta, y es una de las más importantes, y creo que en esto se basa el bienestar animal, es, ¿la ciencia puede determinar el bienestar animal? La ciencia nos puede decir si hay un bienestar animal o no. Esto es parte fundamental de los enigmas que tiene el bienestar animal y que muchas veces nos tenemos que contestar, y es a lo que nos enfrentamos, se podría decir, todos los días.
Pero bien, ya hablamos del bienestar animal en peces, hablamos del bienestar animal en los animales en general, pero ahora bien, ¿qué es el bienestar animal en la acuacultura? Y quiero contarles que en los últimos años esto tiene gran relevancia debido a que los consumidores, autoridades de varios países están solicitando que las unidades de producción donde tienen asignados muchos animales para la producción, para el engorde y para la alimentación, tengan sus medidas de bioseguridad, sus medidas de bienestar animal, sobre todo para que los animales no sufran y no tengan algún dolor en la producción. Bueno, esto se debe a la relación que tiene sobre las enfermedades y el estrés. Cuando más estrés hay en un animal, más se enferman. Y dentro de los dos pilares más importantes que describe la OIE es el transporte y el sacrificio, debido a que estos son los dos puntos álgidos que es donde los animales más se estresan, principalmente los peces. Y también los camarones se estresan mucho con el sacrificio. Sin embargo, hay indicadores operativos del bienestar animal que se usan en la acuacultura, y estos son prácticos y útiles para el investigador, para la investigación, y estos pueden variar según sea la especie y el sistema de producción. Esto quiero enfatizar que la unidad de producción va a ir enfocada a la especie. No es lo mismo tener tilapia, que es lo mismo tener trucha. No es lo mismo tener una especie de agua salada como camarones o una especie de peces de agua salada, porque tienen biologías diferentes y por ende tienen necesidades diferentes. Y todo esto lo tiene que conocer la persona que está produciendo, o ya sea la persona que se encarga de la unidad de producción. Dentro de las medidas que se deben de contemplar, que son los indicadores operativos para evitar que haya estrés en los animales y por ende que se enfermen, tenemos la temperatura, el oxígeno, el pH del agua, la salinidad, si estamos hablando de animales salobres, también la sanidad que tengan de los animales si hay enfermedades, la densidad. Y también tenemos otros aspectos relacionados como depredadores, que eso es muy importante, si hay depredadores, si hay también algún tipo de vector de enfermedades, porque hay veces que entran cangrejos, aves a la unidad de producción que pueden ser vectores de enfermedades. También otro principal es el tipo de alimento que se le está dando, el tamaño del pienso que se le está dando, y también se ve si son alevines o si son larvas de camarón, lo que se les está proveyendo de alimento sea el indicado para los animales. Sin embargo, como estábamos hablando anteriormente, dijimos que el estrés causa enfermedades. Y por ende, ¿cómo yo puedo evaluar si un pez está sano o no? Tenemos ciertos parámetros muy sencillos que podemos ver, y entre ellos está el nado constante y rítmico. Si ustedes ven que un pez no está nadando como debe de ser y tiene un nado errático o se sale del grupo, posiblemente pueda estar enfermo. Otra es la presencia de mucus. En los peces siempre es común que haya mucus en la piel. Si no tiene mucus hay un problema, y si hay un exceso de mucus también hay un problema, y eso se tiene que evaluar. También tenemos que se alimente con el alimento que es adecuado para el animal. Eso también, y que se alimente adecuadamente, o sea, si presenta apetito, si el animal cuando se le da de comer tiene reacción al alimento, eso también es parte importante para saber si un pez está sano. El movimiento branquial también es muy importante. Otro que pueden ver y observar muy, muy a grosso modo es que no tenga lesiones el animal en la parte externa, en las aletas, en el cuerpo, ya sea en el cuerpo completo, y eso es muy, 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 muy fácil de ver en los animales. También parte de lo que es evitar el estrés en los animales, principalmente en la acuacultura, es tener buenas prácticas de acuacultura. La principal son medidas de bioseguridad. Ya hemos hablado de la parte de cerdos, de bovinos, de aves, y todos llevan medidas de bioseguridad. Yo creo que una de las que son más extremas es en la parte de aves, ya que ahí hasta se bañan para entrar a la unidad de producción. Entonces aquí lo que se tiene que tener es medidas en las entradas, en las salidas, en el personal
qué tipo de desinfectante se usa, cómo se desinfectan las redes, si es que usan redes, si es que usan lanchas, botes para medir a los animales, para meter a los animales, quechas, si en dado caso utilizarán quechas, cómo se desinfecta. Eso es parte de buenas prácticas de acuacultura. Luego tenemos la capacidad de carga, que esto va a depender de la función de la calidad y cantidad del agua, la especie que se vaya a tener en producción, las condiciones ambientales que se tenga y otros aspectos. Esto es principal, ya que mucha gente le podrá preguntar a uno, mire cuánto es lo que puedo poner, pero sin embargo, si no se sabe este tipo de temas, como principalmente la calidad del agua, uno, segundo, si tiene o no tiene agua en su unidad de producción, eso es fundamental. Posiblemente pueda estar en un buen lugar donde tenga el espacio físico para poner un estanque, donde pueda tener la condición climática muy buena, pero sin embargo, si no tiene agua, a pesar de que pueda tener una unidad productiva muy buena, no va a servir porque el agua es fundamental para tener una unidad de producción, principalmente en acuacultura. También tenemos que verificar cuál es el fin de la especie a utilizar. Lo vamos a utilizar para investigación, como nos habló la licenciada Vanessa en la reunión anterior. Tenemos lo que son los peces cebras, que son para investigación. Si tenemos para engorde, si tenemos para repoblación, ¿para qué vamos a utilizar esa especie que vamos a cultivar? Eso es primordial. También tenemos qué especie, qué genética es la que tenemos. Esto es también para conocer los hábitos alimenticios que ellos tengan, el comportamiento de la especie, saber la biología. Esto es principal. Otra que tenemos es la calidad de agua, si la productividad primaria, saber cuáles son los parámetros de calidad y también el tipo de sedimento que se vaya a crear. También tenemos las condiciones del estanque, que esto es fundamental, que es el diseño y el material de la construcción, ya que para evitar que los animales se lastimen, se estresen o que tengan algún tipo de laceración a la hora de que estén en un medio, estas condiciones del estanque son fundamentales. El tipo de alimento también es fundamental entre las buenas prácticas de acuacultura, donde se tenga el tamaño del alimento, el porcentaje de proteína, la necesidad, y esto va a depender de la necesidad que tenga el organismo. También vamos a tener que tener controles en el almacenamiento del alimento para evitar que tenga hongos, en los suministros extras que se les vaya a dar al alimento y la palatabilidad, que eso también va a ser, es fundamental a la hora de tener una producción. Luego tenemos los controles poblacionales, que son las raciones de alimento, ver los valores zootécnicos que ya los vimos anteriormente, que era la talla, peso, salinidad, oxígeno, temperatura, también el tiempo de producción para llegar a la talla final y por ende revisar el manejo. También tenemos, como ustedes se dan cuenta, la acuacultura es un mundo diferente, donde tenemos que llevar muy buenas prácticas. Entre ellos tenemos los controles sanitarios, donde se tiene que evaluar macro y micro las condiciones de un animal, ya sea que establecer si hay alguna patología, ver si los animales están bien, si en dado caso están malos, poder llevar y hacer un examen para saber cuál es el tipo de patología que les está dando, cuál es el medicamento mejor a utilizar, y si en dado caso hay que utilizar medicamento, cuál es el tiempo de retiro, si está o no está registrado, si se puede o no se puede utilizar, si a la persona que yo le gusto está de acuerdo con que yo pueda medicar el animal. También otra pues, si en dado caso llegamos a una talla relativamente ya para cosecha, donde ya se va a vender, el periodo de retiro para colocarle un medicamento está casi, no lo terminamos, entonces muchas veces se opta por no medicar y cosechar el animal antes de tiempo para evitar medicar. También tenemos el transporte, que como dijimos, eran los dos puntos álgidos que se tenía en la parte de la OIE. El transporte y las condiciones adecuadas es principal, las densidades y también si se usan o no se usan anestésicos, eso es cuestión de cada quien, pero principalmente el que transporta tiene que saber la biología del animal, tiene que saber si se le da de comer, tiene que saber si no se le da de comer, tiene que tener un manual o al menos un plan de emergencia si en dado caso se le muere, si en dado caso pasará algo en el camino,
cómo puede él sacrificar a los animales sin causarles sufrimiento. Por último, tenemos el sacrificio, que el sacrificio lo que busca es evitar y minimizar el sufrimiento de los animales. Y los dos métodos que recomienda la OIE es el método mecánico y el método eléctrico. Como ustedes saben, pues aquí estamos hablando, el método mecánico es cuando ya se usa una punza en el cerebro del animal y se aletarga y se mata en el instante. También tenemos como se le hace con las vacas, que es un perno, pero eso ya es para un animal muy, muy grande. Y también tenemos la parte del sacrificio por mecanismos eléctricos, pero ahí ya tenemos un riesgo más elevado, que eso es para animales más pequeños, pero ahí el riesgo es que como quieran no, el agua es un medio de conductividad de la electricidad, posiblemente en vez de aletargar al animal, vamos a electrocutar al que está teniendo en sí el manejo de los animales. Esta es parte primordial de los dos que dice la OIE. También la parte que tenemos en las buenas prácticas es la trazabilidad, que es contar con los registros para el desarrollo de la producción, y las recomendaciones que se hacen siempre para las unidades de producción acuícola es que siempre se realicen los controles por gente profesional, que se capacite al que lleva el control en las unidades de producción, porque él es el que va a llevar el registro y el que va a dar los datos de estas unidades, para que así minimicemos el dolor y el sufrimiento de los animales. Ahora bien, por tanto, el estrés de los animales también inhibe el apetito y afecta negativamente a la productividad del cultivo. En las prácticas acuícolas nos dan dos tipos de respuestas al estrés. Uno es la aguda, que es a causa de la captura y el manejo, que ya fue lo que yo les hablé hace un ratito, que es donde ustedes toman al animal y pues el animal se estresa porque lo están sacando del agua, porque posiblemente lo estén tocando, y eso es para el animal es un estrés. La OIE recomienda que entre menos se saque al animal del agua es mucho mejor. La crónica es causada por agentes persistentes como de una larga duración, y entre ellas tenemos altas densidades de cultivo o enfermedades donde el animal se mantiene estresado por un largo tiempo. Luego tenemos que, como ya les hablé, casi todo lo que se refiere a bienestar animal se refiere al estrés de los animales. Ahora bien, tenemos tres tipos de estrés. La primaria, que es la liberación del cortisol, que esto se da en el cerebro de los animales. Por ende, cuando da esta señal hormonal del cortisol, da cambios en el metabolismo, también en las tasas de respiración, y da una respuesta celular. Y por último, da una respuesta terciaria, que esta da datos en la alteración en la reproducción, en el crecimiento, la inhibición de la resistencia, y por último también se da, tenemos baja ingesta de alimento, bajo crecimiento, baja reproducción, tenemos una respuesta inmune muy, muy baja, también tenemos proteínas musculares muy bajas, el animal no nos va a crecer, y por ende vamos a estar creándole siempre un malestar al animal. Por ende, nuestro bienestar animal no va a estar bien. Ahora bien, yo les puse esta gráfica, que es la tríada perfecta de las enfermedades. Una enfermedad se da si, solo si tenemos al animal con el factor ambiente adecuado para que se enferme, y tenemos algún tipo de factor enfermedad que lo vaya a contagiar. Sin embargo, si lo vemos desde el lado positivo, si tenemos un animal con una buena genética, que no esté estresado, que lo tengamos en ambientes donde estén adecuadamente nivelados, donde el sistema de producción esté adecuado, donde tenga controles y no se estrese, entonces él va a tener un sistema inmune elevado, por ende no va a tener ningún tipo de enfermedad o algún tipo de virus o algo que pueda atacar el sistema inmune del animal. Por ende no se va a estresar, no se va a enfermar, y vamos a tener animales más sanos. Y este es el triángulo de la tríada perfecta de la enfermedad. Pero para no cansarlos, y como ya sé que ya casi terminamos, quiero contarles
que como estamos hablando de la historia del bienestar animal en la acuacultura, ya les hablé un poco de procesos, ya les hablé también un poco de la historia del bienestar animal, les hablé un poco de la historia del bienestar en animales acuáticos. Para terminar, yo no sé si ustedes han visto, yo creo que la mayoría, se han dado cuenta que mucha gente se tatúa carpas koi, pero no sé si alguien de ustedes sabe cuál es el significado del tatuaje de la carpa koi. Y les quiero contar una historia. La carpa koi tiene sus inicios, como ustedes se dieron cuenta cuando les hablé de las dinastías, que fue una de las principales especies que se cultivaron desde principios de la historia en la China y en el Japón. Esta especie se cree en la historia que unos monjes liberaron a la carpa koi en un río que se llamaba el río Amarillo. Al final del río hay una cascada. La historia dice que las carpas koi intentaron subir contracorriente la cascada. Muchas se dieron por vencidas, sin embargo, una de las carpas llegó hasta la cima. Y por recompensa de haber tenido esa perseverancia y ese éxito que tuvo la carpa koi hasta llegar hasta arriba de la cascada, los dioses lo convirtieron en dragón, que para ellos el dragón significa lo máximo. Y por eso yo les voy a mostrar este pequeño video para que ustedes observen. De la carpa koi y que ya todos conocen, ahora cada vez que vean a una persona con un tatuaje pueden saber qué significa, o al menos ustedes ya saben cuál es el significado de la carpa koi. Sin embargo, también los tatuajes dicen que si una carpa koi va para arriba es porque está encontrando el éxito y tiene la perseverancia y la capacidad de lograr sus cosas. Si ven una carpa koi que va hacia abajo, es que todavía esa persona no tiene la fuerza para poder lograr sus metas. Y también hay diferentes colores, donde una negra es para una carpa koi que tenga un tatuaje negro, es porque todavía no está en busca del amor. También tenemos una carpa anaranjada que es en busca de la amistad. Y así hay diversidad de colores y ustedes lo van a saber el día que le vean un tatuaje a una persona de una carpa koi. Y pues yo ya terminé mi presentación, espero les haya servido, les haya gustado. Y pues qué mejor que me puedan hacer preguntas ahora, así que dejo en la palabra a Pamela, que va a ser quien me va a hacer las preguntas. Muchas gracias, licenciada Nadia. Aquí hay unas cuantas preguntas. Se las voy a realizar. La primera que hacían era, ¿cómo se puede medir el confort de los peces? Bueno, principalmente nosotros sabemos que el confort de los peces va a estar ligado a lo que nosotros como
como humanos, se podría decir, les vamos a brindar. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la biología del animal. Si yo sé que un animal necesita tener alimentación de un porcentaje de proteína del 35%, yo le voy a dar proteína del 35%. No precisamente le voy a moler la proteína, le voy a moler el concentrado, porque entonces como tiene la boquita más pequeña, yo le voy a moler, pero le voy a dar un concentrado del 10%. Eso entonces no se puede saber. El confort se tiene que ver dependiendo la biología del animal, y eso lo tiene que saber cada persona cuando lo está cultivando. También cuando tenemos animales de acuario, también es importante que se sepa cuál es la biología del animal, cuál es, cómo se reproduce, cuándo se alimenta, qué es lo que, de qué se alimenta. Eso es principalmente, que se conozca, y antes se tiene que estudiar. Muchas gracias. Hacían una pregunta, aunque me imagino que debe depender bastante con el tipo de pez que se tenga, pero hablan sobre cuidados que deben tenerse en los peces en casa y cuántos recomienda tener. Bueno, también como les decía, eso va a depender de la especie y del tipo de animales, porque si tenemos guppies, no es lo mismo que tener carpas, porque a veces les venden a uno una carpa koi para tener como animal en casa. Sin embargo, usted posiblemente puede tener unas 2 o 3 carpas. He visto hasta tilapias en peceras que van que les dijera yo, de medio metro por ahí. Sin embargo, solo podrán caber 1 o 2. Sin embargo, mientras estén pequeñas podrán caber unas 10, pero ya conforme va creciendo, la necesidad de espacio, de oxígeno, de alimentación es diferente, y eso va a depender a la especie que usted vaya a tener. Entonces, dependiendo de lo que tenga, hay que también saber cuál es la pecera, el tamaño de la pecera, el tipo de organismo que usted quiera tener en la pecera, si quiere tener plantas, si va a poner luz, cuántos posiblemente vayan a tener filtros, cuántos filtros va a tener. Todo eso hay que contemplarlo a la hora de tener un acuario. Preguntan también, ¿cuál es la medida para una pecera de 100 alevines? ¿Cuál es la medida? Mira, ese dato no te lo tengo ahorita, pero sí te lo podría decir cuál es el tamaño de una pecera. Si me dan chancecito, se los doy, pero ahorita sí en la cabeza no lo tengo. ¿Está bien? Esta pregunta creo que es bastante importante. Preguntan si es necesario poner el plecóstomos en las peceras, que son los que supuestamente limpian. Bueno, los plecos como tales, quiero decir que son especies invasoras. Por ende, los plecóstomos están prohibidos en Guatemala para importar y para comercializar. ¿Por qué? Porque en el río Pasión y en México ya se volvieron una plaga. Alguien muy graciosamente los dejó ir en algún cuerpo de agua como un río, un lago, y se volvieron, no hay un depredador para ese animal. Por ende, como no hay un depredador para el plecóstomo, el animalito se volvió muy resistente a todo, entonces es competidor por espacio, por alimento, por reproducción. Entonces al final él está teniendo nichos ecológicos donde les está quitando el espacio a las demás especies. Yo no recomiendo tener plecóstomos. En lo que están diciendo que limpian las peceras, esto no es verdad. Los plecos no limpian las peceras. Si ustedes se dan cuenta, esos animales a veces hasta llegan a ser muy inteligentes, que lo que hacen es que en vez de pegarse al vidrio de la pecera, lo que hacen es que se voltean para comerse el alimento. Entonces, no son limpiadores como tal, como lo dicen. Entonces, yo no recomiendo tener plecóstomos en la pecera. Y llegan a ser animales muy grandes y compiten mucho por espacio. Muchas gracias. Preguntan, ¿qué tanto puede alterar el bienestar animal poner luces en la pecera? Bueno, principalmente se recomienda que se ponga luces en la pecera, sí, solo sí. Usted tiene plantas, si su animal es adecuado para poner luz en la pecera, si la productividad primaria a usted le interesa para poner en la pecera, porque la luz va a producir productividad primaria. Si usted quisiera tener productividad, sí o no, o sea, todo va a depender qué es lo que uno quiera. Sí, también
a veces uno pone plantas, yo les puedo decir, yo tengo pecera, pero yo no tengo plantas como tal, pero tengo plantas de plástico, entonces no es que me vayan a dar problemas en los animales, pero no me producen algún tipo de necesidad extra a la hora de tener una pecera. Entonces, yo casi siempre no pongo, pero eso va a depender de cómo quieren, si quieren que su animalito se alimente de planta, entonces sí tienen que poner luces, eso va a depender de la especie que tengan. Preguntan si hay algún manual sobre bienestar en peces. El bienestar que hay de animales de bienestar animal en peces lo dice la OIE y es el capítulo 7 de bienestar en animales de producción. Como ustedes saben, el bienestar animal se enfoca casi siempre, como lo mencioné, en el tema del manejo que tienen los humanos con los peces y casi siempre es con la productividad, con animales de producción que son destinados a la alimentación. La OIE descarta el bienestar en peces, sin embargo, sí hay una entidad que ve peces de acuario, que si no estoy mal es el PBS, creo que se llama, que ellos ven el bienestar animal en peces de acuario y sí existe, pero el que yo conozco hasta el día de hoy es el manual, el código de los animales acuáticos. Muchas gracias. Preguntan si los camarones responden a estímulos de luz. Sí, los camarones tienen fototropismo positivo. Eso quiere decir que cuando usted les pone luz, los camarones reaccionan hacia la luz y así es como se realizan las cosechas para camarón. Se realizan casi siempre de noche, como ustedes saben, en las unidades de producción de camarón, pues casi siempre es en las partes calurosas de Guatemala. Entonces, en nuestra costa guatemalteca, poder hacer un cultivo de camarón en horas del mediodía es casi que imposible bajo ese sol. Entonces lo que se hace es que se cosechan en las noches y se pone una luz muy, muy grande, que esa es la que atrae a los camarones a la luz porque tienen fototropismo positivo. Muchas gracias. Preguntan si hay algún certificado de bienestar animal para el comercio de productos de origen animal. Bueno, como para acuacultura, las certificadoras como lo que son VAP ya están pidiendo la parte de bienestar animal. Sin embargo, estamos comenzando nosotros a generar la ley de bienestar animal y principalmente en animales de producción, y ahí se va a incorporar lo que son animales acuáticos. Muchas gracias. Preguntan si en el país se cultivan algas para hacer alimento de carpas. No, en Guatemala que yo sepa o que tenga conocimiento al momento, no. Tal vez para investigación, pero hasta el momento no conozco ninguno. Muchas gracias. Preguntan, creo que lo mencionó usted con lo del pez cebra, que cuáles son los sacrificios adecuados en los peces que se usan en laboratorio. Bueno, como ya lo mencionó anteriormente la licenciada Vanessa, el tema de sacrificio, cuando ustedes hacen una investigación o tienen algún tipo de bioterio como tal para tener animales no de experimentación, de investigación, ustedes tienen que tener un protocolo de sacrificio. Por ende, tienen que ver cuál es el más indicado para la especie. La OIE recomienda que para animales pequeños sean con toques eléctricos, ¿cómo sería? Con electricidad. Sin embargo, es un riesgo que puede haber porque el agua es conductora de electricidad y posiblemente pueda tener algún daño en el que esté operando con el animal, pero ya va a depender de la persona que lleve el estudio, cómo va a ser su plan de emergencia y de contingencia a la hora de tener algún tipo de sacrificio para el animal. Preguntan también, ya que mencionó que los pelcóstomos están prohibidos, que dicen que han visto que se venden libremente. ¿Cuál es la entidad que está encargada de ver esto? Bueno, en la actualidad, yo hace aproximadamente 6 meses estaba viendo la parte de importaciones de peces. Quien da el permiso para importar estos peces es CONAP. Si CONAP no permite la importación de estos peces porque son peces que ya se volvieron una plaga como tal, ellos no permiten en la introducción. Sin embargo, ustedes saben que nuestras fronteras son un poquito
permisibles en el sentido de que no puede pasar cualquier cosa y muchas veces estos animales están entrando de México. Yo he visto que hay gente que vende plecóstomos por internet y se vende libremente. También he visto algún tipo de acuario que también los vende, pero quien regula los acuarios es CONAP. Ellos tendrían que verificar esto y quién permite o no permite, porque tiene el dato final de si entra o no entra es MAGA, pero MAGA no da un permiso si CONAP no lo autorizó previamente. Gracias. Preguntan, ¿cuál es el método más recomendable para el traslado de alevines de tilapia? Pues fíjense que he sabido varios de alevines de tilapia en los últimos meses que he estado viendo, casualmente la semana pasada, me contaron que hay muchas veces que lo que están haciendo es aletargar a los animales, ya sea por temperatura, para evitar y bajar el estrés y que los animales no vayan tan estresados. Otra es que también utilizan métodos naturales como clavo para aletargar un poquito a los animales. Otra cuestión que se tiene que tomar en cuenta es cuánto tiempo va a llevar el llevar a los animales, digamos, si va de Escuintla a Petén, cuánto tiempo va a llevar el animal de un lado a otro. Entonces, si va a ir en una palangana, tengo que ver que el agua no se mueva tanto, que el oxígeno les alcance, que vayan lo más aletargado posible. Entonces, casi siempre puede ser que sea por medios naturales que los puedan aletargar o por medios físicos, que es por la temperatura. También lo hacen así. También otra forma de llevar es, casi siempre esta lo hacen por bolsas. Otra donde he visto que los llevan es que compran esos, no sé cómo se les llamará, pero son como talistes grandes que son de plástico, les llevan con bastante oxígeno y tratan de que el camión o donde llevan no se mueva mucho para evitarles estrés al animal, pero digamos van como en un estanque pequeño con bastante oxígeno. También preguntan, ¿se da algún tipo de capacitación y regulación de bienestar animal de animales acuáticos a los pequeños productores? Bueno, de bienestar animal como tal, al momento no se ha dado, pero sí hay una entidad que se llama la Agrocadena de la Tilapia y que ellos fomentan la capacitación, han dado capacitación en áreas técnicas de producción, de manejo, de enfermedades, de trazabilidad y pues es parte fundamental de lo que ellos tienen y sí se podría implementar una metodología para dar bienestar animal en acuacultura. Muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿los langostinos son considerados como especie invasora? Los langostinos como especie invasora que yo sepa, no. Hasta el momento no. Solo hay algunas especies que están prohibidas, pero son especies de acuario que son el pez que se le llama, si no estoy mal, se llama camarón diablo o camarón rojo. Creo que ese está prohibido porque viene de Singapur o de países así, que acá en Guatemala es una especie exótica y que es competidor. Esos no están permitidos. Pero el langostino como tal no. Bueno, muchas gracias, licenciada. Creo que podemos pasar a la campaña. Muy bien, muchas gracias. Licenciado Diego, por favor, pues podría ser tan amable de ponernos su presentación. Sí, con gusto. Bueno, ahora para todos les quiero presentar que la Unidad de Bienestar Animal tiene el orgullo y ¿qué sería como la satisfacción de poder presentarles a ustedes por primera vez una campaña navideña? Esta campaña navideña siguiente, joven Diego, fue gracias al apoyo de la sección de gestión y desarrollo. Ellos son los chicos que han apoyado a la sección técnica. El día de hoy nos acompaña Diego y Pamela. Ellos son parte de la sección.
Principalmente nuestros pilares en la campaña navideña es que seamos responsables a la hora de tener un animal o de poder regalar un animal como tal. Casi siempre nosotros pensamos que regalar una mascota es un buen regalo. ¿Por qué? Porque va a generar alegría si tenemos niños, va a generar alegría para los niños, va a venir a hacer compañía en el hogar. Sin embargo, nunca tomamos en consideración que un animal es un ser viviente que siente y como ya lo dijimos en la charla, que pues tiene alma. Aparte de que tiene alma, tiene necesidades, pues tiene que llevarlo al veterinario. Hay que darle ciertas características fundamentales como poderlo sacar a pasear, darle el alimento que necesita. Esas son las partes que como nosotros como ciudadanos tenemos que tener en consideración a la hora de poder tener un animal y poder ser responsables. Si vamos a regalar un animal, que se tome la decisión en familia. Y si yo quiero regalarle a una tercera persona un animal, que este animal yo sepa que va a ser bien cuidado, bien tratado, que la gente que lo va a recibir lo quiera recibir, porque muchas veces hemos visto anuncios donde dice, les damos, ya están listos los animalitos para dar mucho amor, y la pregunta que nos hacemos es, el animalito me va a brindar mucho amor, pero yo le voy a brindar el amor que necesita ese animal. Por eso creamos lo que es ahora la campaña navideña. Y dentro del siguiente, Diego, dentro de nuestros pilares principales está, no regales una mascota, ya que una mascota no es un juguete de Navidad. La mayoría, pues, cuando llega un animalito, pues es la alegría y la emoción de 1 o 2 meses. Y de ahí encontramos animales abandonados, animales que tienen problemas porque nunca los llevan al veterinario. Nos hemos encontrado con animalitos que abren las puertas y pues como nunca han salido porque no les dan esa recreación, se salen, se escapan y son los animalitos que después paran atropellados o que llegan a estar en abandono. Por ende, esa es nuestra campaña de este fin de año como la Unidad de Bienestar Animal, donde decimos no regales animales porque no son un juguete y si lo vas a regalar, sé responsable a la hora de regalar. Y pues dejo en el uso de la palabra al licenciado Diego Gómez para que nos presente el video. Bueno, gracias Nadia por darme este espacio. Y bueno, el objetivo de este video es generar conciencia en las personas sobre no regalar animales en estas fiestas, debido a que ellos no son un regalo, ya que hay muchas personas que regalan mascotas y no están conscientes de que las personas que reciben al animal puedan brindarle las 5 libertades de bienestar animal. Entonces, pues los dejo con el video y pues espero lo disfruten. No regales mascotas en esta Navidad. Recuerda que es el principal motivo de abandono y maltrato. La tenencia responsable de mascotas implica proveer al animal todo lo necesario para su bienestar y así lograr una buena convivencia entre personas y animales. Un animal no es un juguete que se tira cuando te cansas o está viejo. Es un ser vivo que necesita de muchos cuidados y un dueño responsable. Y bueno, eso sería todo y pues cualquier duda o cualquier sugerencia que nos puedan hacer, pues ahí está el correo electrónico que pasó en la primera diapositiva y no sé si licenciada Nadia quieras agregar algo o alguna recomendación para todos los que están en esta ponencia. Muy bien, muchas gracias. Pues para todos los que nos quieran hacer llegar sus recomendaciones, sus observaciones a esta campaña navideña, pues se los voy a agradecer mucho.
muchísimo. Pueden escribirlo al correo electrónico gestionyDesarrollo@gmail.com, que ese es nuestro correo electrónico. Ahí nos pueden llegar cualquier tipo de sugerencia o lo que necesiten para que nosotros podamos implementarlo. Pues qué mejor decirles que esta es la penúltima ponencia que tenemos, ya la próxima el otro martes es la última, y quiero agradecer a todos por haber estado en estas charlas, por las preguntas, por el tiempo y sobre todo por su paciencia, por ser tan buenos en el sentido de tener esa convivencia armónica y pacífica entre nosotros. Y principalmente si ustedes tienen alguna duda, pues no tengan la menor duda de poder hacer llegar. Y la semana pasada, si no estoy mal, Cory Kwan hizo una pregunta, la cual ya no llegué a responder. Ella preguntaba acerca de qué se podía hacer en caso de que algún animalito estuviera en algún tipo de práctica o se tuviera que hacer algún tipo de, qué se podía hacer en esos casos como en biología o en algunas otras universidades donde se usaban animales. Preguntamos al final de la charla, porque ya nos dimos cuenta al final, mil disculpas que no la pude contestar en ese momento. Lo que nos dijo la ponente de ese día es que cada quien en las universidades tienen que tener su protocolo de cómo tratar a los animales por bienestar animal. Es lo mismo que hemos tratado en los últimos días. Creo que la parte fundamental es que se tengan la ética o los suministros de éticas para tener a los animales, y principalmente que se pueda tener el control de estos animales que están siendo utilizados, ya sea para investigación o con qué medios, y evitarles el sufrimiento lo más que se pueda. Mil disculpas a Cory Kwan que no le pudimos contestar la pregunta, pero si ella tiene alguna otra duda o si le quedó alguna duda de esta respuesta, pues ya sabe que con mucho gusto. Y pues sin más preámbulo, yo creo que llegamos al final de esta presentación. Les doy las gracias, muchísimas gracias a todos por haber estado el día de hoy. Pasen feliz noche y pues que viva la Navidad, que comenzó la Navidad y que este año pues que termina este mes, último mes del año, nos recuerde que tenemos que mejorar como personas, que tenemos que ser mejores personas. Guatemala necesita mejores personas para este nuevo año, y que al menos que esta pandemia nos haya enseñado a convivir mejor, y que todas este tipo de anécdotas y experiencias que hemos vivido en estos últimos años, en estos últimos meses, perdón, nos enseña que tenemos que mejorar como persona. Muchísimas gracias a todos y pasen feliz noche. No sé si ya llenaron su listado de asistencia, y para los que no han llenado su listado de asistencia, por favor, si lo pueden llenar. Y pues ya terminamos la reunión. Muchísimas gracias. Pasen feliz noche. Feliz noche a todos.